Buenas tardes. Quisiera agradecer a los organizadores la invitación a participar en este tema. El doctor Undurraga me acaba de decir que tiene que hacer una maratón en 20 minutos. La verdad es que no va a ser una maratón. Espero hacerlo en el tiempo. El tema que se me asignó fue corticoides en neumonía intersticial no específica y en COP. Debo decir que no tengo conflictos de interés en relación a este tema. La neumonía intersticial no específica es una variante de neumonía intersticial con un patrón histológico que presenta grados variables de inflamación y fibrosis. Y como característica es que estos grados variables o de inflamación o de fibrosis o de ambos es temporalmente uniforme. Y se reconocen dos formas. Inicialmente la doctora Kattenstein había descrito tres, pero en general se agrupan en una fundamentalmente inflamatoria o celular, que es la menos común, y la forma fibrótica en NSIP. Ahora, esta enfermedad, más que una enfermedad, vendría siendo un síndrome. En el año 2000, recién la American Thoracic Society, después de los trabajos de la doctora Kattenstein, define lo que no es enfermedad fibrosis pulmonar no específica. Después de definir, dentro de los casos que ellos presentaron, lo que era fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad neumonía intersticial aguda, etc., lo que no es neumonía intersticial no específica. Y desde entonces, la Sociedad Americana de Tórax, también la Sociedad Europea, han hecho grandes esfuerzos por tratar de definir las características de esta enfermedad como una enfermedad única. Y no ha sido fácil, porque es una enfermedad heterogénea. Acá está el patrón histológico de NSIP. Aquí se ve con menor aumento un predominio de células inflamatorias en el intersticio. Acá está con aumento mayor, donde ven engrosamiento del intersticio a expensas fundamentalmente de células inflamatorias. En la fotografía que está más abajo empieza a aparecer mezclas de inflamación y fibrosis, pero interesantemente, si uno tiene una biopsia de pulmón, estos hallazgos son uniformes a lo largo de la biopsia completa, ya sea que predomine la inflamación o que haya grados variables de fibrosis asociada a la inflamación. Y hay poca distorsión de la arquitectura pulmonar. Y aquí, en el de más abajo, tal vez no se ve bien atrás, se ve fundamentalmente un patrón que pudiese hacer recordar a la fibrosis pulmonar idiopática, pero no tiene verdadero panal y tiene mucho predominio entonces de fibrosis por sobre la inflamación. El patrón radiológico es interesante porque es distinto de la fibrosis pulmonar idiopática en el sentido de que, si bien es cierto, también compromete mayormente los lóbulos inferiores, este patrón se caracteriza por tener áreas en vidrio esmerilado, compromiso intersticial que muchas veces es central y periférico, y ausencia grandemente de panal de abeja. Ahora, hay que tener en consideración que hay muchas causas que pueden dar este patrón histológico y radiológico. Y entre las causas, que es obligación del clínico identificar con la anamnesis, y muchas veces requiere mucha pregunta y más de una consulta, están las enfermedades del tejido conectivo, entre las cuales destaca el lupus, la polimiositis, dermatomiositis, síndrome de Sjögren y la esclerosis sistémica progresiva. También es una manifestación de reacción a drogas. En ocasiones en respuesta a inhalación de polvo orgánico,
en que no hay un patrón típico de neumonía por hipersensibilidad, sino que más bien este patrón inespecífico, y puede ocurrir como una manifestación de un daño pulmonar que está en proceso de resolución lenta. Y lo otro que también es interesante es que a veces puede ser una mala muestra de un pulmón que en el fondo tenga otro patrón predominante de base, y eso mayoritariamente lo vemos cuando las biopsias son de tamaño pequeño, como las biopsias transbronquiales. Ahora, si no existe una causa identificable, nos quedamos con el diagnóstico de neumonía intersticial no específica idiopática. Ahora, en relación al COP, podemos decir que el COP es un síndrome clínico patológico que se caracteriza porque tiene condensaciones, proliferación de tejido de granulación en los alvéolos, en los bronquíolos y los ductos alveolares. En general, las características clínicas y radiológicas sugieren al clínico muchas veces la presencia de una neumonía infecciosa. Y generalmente se llega al diagnóstico después de que el paciente ha experimentado más de un curso de tratamiento antibiótico y el estudio microbiológico sale negativo. Alrededor de 3/4 de los pacientes tienen una historia corta, bastante parecido, tal vez más corta que la NSIP, de tos y disnea de 3 meses o menos. Los hallazgos radiológicos son un poco, obviamente, distintos del NSIP, y donde ustedes pueden observar acá áreas de condensación, mayoritariamente en las zonas subpleurales, y si uno tiene la oportunidad de hacer radiología seriada, estos casos que consultan porque no mejoran, pueden ver migración de estas áreas de condensación. Y aquí aparecen las áreas de condensación también en el escáner con esos halos característicos que se describen en esta enfermedad. Esta listología, donde se puede apreciar, aquí lo vamos a hacer, este es aumento menor, aquí está con mayor aumento, donde se observa estas áreas de relleno que parten prácticamente del acino, del alvéolo, comprometen el ducto alveolar y secundariamente también la vía aérea. Y esa es una de las razones por la que, siendo originalmente llamado BUP, esta reacción, como una manifestación inespecífica del pulmón frente a distintas injurias, dejó de llamarse bronquiolitis obliterante porque no es el bronquio digamos, el sitio predominante de alteración. Ahora, al igual que en la NSIP, podríamos decir que también hay múltiples causas para este patrón, y debiéramos considerar que cuando tenemos una biopsia con este patrón, sería una respuesta inespecífica a injurias muy variadas. Y de nuevo, en la obligación del clínico de buscar esas posibles causas. Entre las causas que pueden dar un patrón de COP están las drogas, procesos infecciosos que se resuelven muy lentamente, enfermedades del tejido conectivo, reacciones post-trasplante, reacciones a radioterapia, un mecanismo muy importante de esta reacción pulmonar es los procesos de aspiración, inhalación de cocaína, y de nuevo, de la misma forma como se los mostré para la NSIP, en este patrón, si no encontramos una causa, recién podemos decir, ¿cierto?, que la reacción es criptogénica y estamos autorizados a llamarla COP. Hay un trabajo de este autor que aparece aquí mencionado, que un 54% de los casos de biopsia compatible con COP son criptogénicos. El resto tienen una causa. Ahora, ¿qué podemos decir de estas enfermedades? En general son distintas,
me esforcé en mostrarle que son diferentes puntos de vista radiológico e histológico, pero se parecen en varias cosas con respecto a la decisión de tratar. Son semejantes en el curso subagudo, a diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿cierto? Este es un curso de 6 meses o menos, especialmente el COP, que tiene un curso muy corto, de disnea y tos. En segundo lugar, los cambios histológicos son homogéneos y en ambas condiciones, estos cambios sugieren algún ataque o injuria al pulmón probablemente único. Ambas se caracterizan por tener linfocitosis en los lavados broncoalveolares y por tener arquitectura pulmonar conservada. Y por último, esto es muy importante, ambas comparten las causas. Son prácticamente las mismas etiologías en las dos listas. ¿Cuáles serían las bases para tratar con antiinflamatorio un paciente con NSIP? Ya les mostré que la histología es inflamatoria en un porcentaje significativo de los casos. Les voy a mostrar después que a pesar de que en la NSIP puede haber un componente fibrótico importante, la respuesta al tratamiento es mejor que la de la fibrosis pulmonar idiopática. El patrón uniforme, sobre todo cuando hay un componente celular significativo que sugiere una sola injuria, también hace pensar que uno podría intervenir sobre esa respuesta inflamatoria. En los estudios clínicos, que desgraciadamente son de grupos pequeños de pacientes, tienen que pensar que antes del año 98, 2000, no existía esta entidad como tal, de manera que las casuísticas son de grupos relativamente pequeños. A pesar de eso, la respuesta al tratamiento se intuye que es bastante buena. Y en especial, un trabajo del grupo del doctor Kinder y colaboradores en que encontró que si se asocian elementos sugerentes, pero no definitivos, antes la doctora de reumatología presentó muy interesante esta posibilidad de que no cumple los criterios para la definición de enfermedad reumatológica propiamente tal, pero si hay elementos sugerentes, pero no definitivos, y en especial si en la biopsia se encuentran elementos de bronquiolitis folicular, folículos linfoides o infiltración linfoplasmocitaria de la pleura, estos tendrían una mejor respuesta a tratamiento. Acá aparecen las tablas de vida del trabajo a que me refería del doctor Kinder, donde se ve, aquí está la sobrevida acumulada, y este es el tiempo, que los pacientes que teniendo una NSIP no tienen estos elementos que hacen pensar, por lo menos en la distancia, a una enfermedad del tejido conectivo, tienen una sobrevida distinta que aquellos que tienen estos elementos. Ahora, la historia natural de la NSIP no se conoce. No hay estudios que muestren una cohorte que no se haya tratado y es probable que nadie en su sano juicio decida no tratar. Entonces, los resultados que existen en la literatura son estudios de cohortes retrospectivos con pocos casos que muestran de todas maneras que el pronóstico y la respuesta a tratamiento son mejores que para la fibrosis pulmonar idiopática. Aquí hay un trabajo del año 2000 del grupo de Flaherty en que trataron 3 meses con corticoides en dosis alta y usaron el puntaje clínico radiológico fisiológico, o sea, un score compuesto, y vieron que compararon el grupo de UIP, que eran de 29 pacientes, con un grupo de NSIP, que eran de 10, de los cuales los respondedores eran muy pocos en UIP, mientras que en los pacientes con NSIP los respondedores o estables eran la mayoría. Este trabajo del grupo de Nagai, en el European Respiratory Journal, muestra también la respuesta a tratamiento, separando un poco lo que es la forma celular de la forma fibrótica, y aquí estaría la suma de las dos formas de presentación, y en cierto modo comparándola, en ese tiempo se llamaba BUP,
y la fibrosis pulmonar idiopática. Si se fijan, aquí hay algunos que no se trataron, pero la gran mayoría de los pacientes con NSIP celular, prácticamente todos, mejora o sencillamente mejora absolutamente. Y solamente un 12% no cambia, nadie empeora y nadie muere. En el extremo de allá, donde está la fibrosis pulmonar idiopática, ven ustedes que cero mejoría, remite cero, no cambia, o alrededor de un 20%, y una alta mortalidad y una tasa alta de pacientes que empeoran. Esta es la sobrevida de los pacientes con NSIP. Si lo comparamos con la fibrosis pulmonar idiopática, hay una diferencia enorme y uno podría decir que en realidad la sobrevida de la NSIP es muy parecida a la de la bronquiolitis respiratoria con neumonía en organización o la neumonía descamativa. Ahora, no hay recomendaciones en las guías sobre cómo tratar, ni con qué régimen, ni qué duración sería la aconsejable. La mayor parte de la información que está disponible en la literatura fueron casos tratados como fibrosis pulmonar idiopática que después fueron reclasificados como NSIP. Y en esas condiciones, los tratamientos que estaban de moda era el corticoide solo y el corticoide asociado a ciclofosfamida o azatioprina en un esfuerzo para disminuir los efectos adversos de los esteroides. Ahora, busqué en los trabajos digamos, si hay alguna cifra de efectos adversos en NSIP. Y en realidad prácticamente no aparece escrito. Entonces, traje a colación que esta tabla de efectos adversos, que está muy detallada en un estudio de Flaherty del año 2001, donde aparece la respuesta al tratamiento de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, pero es el único trabajo que encontré donde aparece el verdadero efecto negativo de los corticoides, después de usarlos durante 3 meses con dosis alta. Es interesante porque estos enfermos con fibrosis pulmonar idiopática, digamos, son pacientes que están en la quinta, sexta década de la vida, más bien sexta década de la vida, y no es lo mismo tratar con dosis alta de corticoide un paciente con sarcoidosis de 30 años que tratar a una persona de 55 a 60 años que puede tener muchas alteraciones metabólicas de base. Entonces, en el contexto de la edad en que aparece esta enfermedad y que aparece el COP, por ejemplo, un 65% de los pacientes presentó irritabilidad, 76% insomnio, 37% depresión, fractura y necrosis vascular alrededor del 10%, infecciones, molestias digestivas, la doctora mencionó recién también molestias digestivas, uno de los factores que hace bajar las dosis o no tomar el medicamento, alteraciones metabólicas, hipertensión, aumento de peso, etc. O sea, y todos los pacientes tuvieron al menos uno de estas complicaciones. Entonces, los esquemas que están como en trabajo con casuística limitada son de corticoide con o sin azatioprina y la dosis de azatioprina que más o menos está recomendada es la de medio miligramo por kilo de peso ideal con un máximo de 40 como dosis única y hacer una evaluación a los 3 meses. O sea, hacer esta evaluación parece ser indispensable porque si el paciente no experimenta mejoría, hay que realmente hacer un balance entre si vale la pena seguir tratando o no. Y de manera que si se decide mantener tratamiento, entre los 3 y 6 meses habría que disminuir las dosis a 10 miligramos diarios. Se puede usar la azatioprina para este efecto ahorrador de corticoides y me da la impresión que ciclofosfamida no está entre las alternativas por los estudios, por los resultados del Scleroderma Lung Study, donde la dosis, digamos, de ciclofosfamida en pacientes con escleroderma, que había un porcentaje grande de pacientes que tenían NSIP,
otros que tenían patrón de fibrosis pulmonar idiopática y otros patrones. Sin embargo, el efecto de la ciclofosfamida fue prácticamente cero, con muchos riesgos de problemas a largo plazo. Ahora, es interesante que este autor, Hartman, en el Radiology del año 2000, muestra una cosa interesante que se refiere a la heterogeneidad de la presentación radiológica de los pacientes con biopsia NSIP. Y eso es bien importante porque uno muchas veces recibe del radiólogo un informe que dice NSIP. Y el diagnóstico de NSIP es un diagnóstico histológico. El diagnóstico radiológico no debiera ser el fuerte de la decisión porque hay patrones clínicos o radiológicos que son variables. El workshop de la ATS que reunió a la gente que había publicado trabajos en NSIP para tratar de definir las características de esta enfermedad, identificó 3 formas de presentación. El NSIP, que tiene elementos sugerentes de fibrosis pulmonar idiopática, o sea, algo de panal, nódulos fibroelásticos, distorsión de la arquitectura. Otros que tienen el patrón clínico de NSIP, o sea, pero además elementos como de condensación que sugieren neumonía en organización, y un tercer patrón que tiene que ver con elementos que sugieren neumonía e hipersensibilidad. Esto sí que tiene relación con la respuesta a tratamiento. Estos pacientes que están en el grupo A serían los más frecuentes y serían los que menos responderían a tratamiento, mientras que estos 2 grupos que tienen algún elemento de neumonía en organización o de neumonía e hipersensibilidad responderían mejor. Ahora, hay un trabajo que encontré del grupo de Corea, que estudian 35 pacientes con biopsia compatible con NSIP, y ellos buscaron los factores pronósticos de respuesta al tratamiento y recaídas. Y encontraron que a pesar del tratamiento, de estos 35 pacientes, hubo 5 que progresaron, o sea, no hubo respuesta al tratamiento. Y esos casos eran enfermedades de tejido conectivo que no habían sido como diagnosticadas y tratadas como enfermedad sistémica, pacientes que desarrollaron cáncer y pacientes que tenían exposición a químicos o drogas que tampoco habían sido claramente identificadas al comienzo. Y el factor que determinaba la recaída era la baja dosis de corticoide inicial. O sea, si bien es cierto uno tiene que ser cuidadoso con la dosis, también la dosis baja hace pensar de que posiblemente vamos a tener mayor porcentaje de recaída. Eso sin embargo no modifica el curso de la enfermedad al final. O sea, si el paciente ha tenido más recaída, igual puede, si uno usa mayores dosis, digamos, mejorar. La evaluación de la respuesta al tratamiento, de lo que uno intuye de los trabajos que mencioné, es que la respuesta en general es favorable, disminuye los síntomas, mejora la función pulmonar, se estabiliza las alteraciones radiológicas y los síntomas. En general, uno tiende a esperar que mejore todo, pero lo más habitual es que mejore algún parámetro y otros no mejoren. Entonces, eso orienta a que uno debiera tener a lo mejor una evaluación, no solo con un examen, sino que a lo mejor un espectro más amplio de seguimiento. ¿Qué es lo que se considera falla del tratamiento? Tal vez esto sirve para otras enfermedades también intersticiales. Disminución de la capacidad vital o de la capacidad pulmonar total mayor de 10%, aparición o aumento de las opacidades radiológicas, que se desarrolle panal de abeja que no había y signos de hipertensión pulmonar. También que aparezca deterioro del intercambio gaseoso o empeoramiento del intercambio gaseoso en reposo o en ejercicio. A lo otro que hay que tener en consideración que cuando uno decide tratar a un paciente muchas veces piensa no responde. Hay que considerar que las causas de deterioro clínico en los pacientes que están siendo tratados no necesariamente tienen que ver con la progresión de la enfermedad, sino que pueden ser también complicaciones de la enfermedad de base o efectos adversos de la terapia. Ahora, la Sociedad Británica de Enfermedades Respiratorias, la British Thoracic Society, del año 2008, hace algunas recomendaciones para el tratamiento de las enfermedades intersticiales en general que yo encontré que era interesante.
que no solo se aplica en SIP, pero ellos lo aplican grandemente a esta enfermedad. Si lo que predomina, o sea, uno puede decir yo quiero que se produzca regresión de la enfermedad, para eso voy a usar una dosis alta. O puede ser mi meta evitar que progrese la enfermedad. Para eso podría uno inclinarse por usar dosis más bajas. Entonces, si uno tiene un patrón en que hay mucha, hay mucha inflamación que predomina, uno estaría más entusiasmado de usar dosis altas para intentar que regrese la enfermedad y luego dosis bajas de mantención para mantener lo que ya se logró. Si la enfermedad es predominantemente fibrótica, las dosis altas habría que considerarlas más dañinas que beneficiosas y por lo tanto a lo más uno podría decir, bueno, podría usar dosis bajas para prevenir la progresión. Yo lo puse de esta manera porque es discutible eso. Y la enfermedad fibrótica, existe esta otra categoría que nosotros todos hemos visto, que el paciente tiene una fibrosis y no se modifica en largo tiempo. Y entonces uno tiene que darse la oportunidad de controlarlo y observar. Y el tratamiento, la observación sin tratamiento inmediato también estaría ok. Por lo tanto, las recomendaciones de la Sociedad Británica era tratar de acuerdo al patrón clínico radiológico. Entonces, si predominan elementos de fibrosis pulmonar idiopática, o sea, el panal, nódulo fibroelástico, por sobre el patrón de NSIP, más que lograr una regresión, la meta sería tratar de evitar que progrese. Si hay elementos que sugieren neumonía en organización sobre el patrón de NSIP, uno lo podría tratar como COP. Y si hay elementos que sugieren neumonía de hipersensibilidad, tratar cómo se trataría la neumonía hipersensibilidad. Ahora, en relación a los pacientes con COP, la mayoría mejora si es que es un COP de verdad, o sea, idiopático. Y también mejoran aquellos que son secundarios y que uno retira la causa. Por eso que el trabajo inicial de identificar causas es muy importante, porque uno tendría cerca del 50% que no requerirían tratamiento con corticoides si es que no están en falla respiratoria. Ahora, este trabajo que aparece acá del año 2006, en tórax, muestra que la mortalidad por COP es algo mayor que en la población general, pero resulta que no es por causas relacionadas con el COP. Ellos muestran 104 pacientes con COP, o algunos eran neumonía en organización secundaria, de los cuales 45 fallecieron, pero solo uno era por progresión de la enfermedad y solo uno por complicaciones de los corticoides. Ahora, con respecto a la historia natural, hay alrededor de 6 series de pacientes no tratados y en esa serie hay 50% de remisión espontánea y el resto, sin tratamiento, recuperación parcial. ¿Qué pasa si se hace tratamiento? Aquí aparecen 12 estudios que en total dan cuenta de 160 pacientes. Con tratamiento uno logra 59% remisión completa, 27% respuesta parcial y 13% falta de respuesta y un 6% de mortalidad. Con respecto a los esquemas para este COP, está el de prednisona 0,75 miligramos por kilo inicial y después una reducción gradual en un total de 24 semanas, o sea, un curso bastante acotado. Y este otro esquema que es más largo, de 50 miligramos diarios y reducción gradual en un año con o sin inmunosupresores. Lo interesante aquí, y a diferencia del NSIP, que la respuesta es muy rápida. En días y semanas hay mejoría clínica. Sin embargo, hay una tasa alta de recaída. El retiro rápido de corticoides favorece la aparición de recaída y en este trabajo del año 2009 de Respiratory Care, 30-40% de recaída. Ahora, entonces, si bien es cierto, esos esquemas que les mostré es lo que aparecen en estos trabajos de grupos reducidos de pacientes, se desconoce la dosis óptima y de duración del tratamiento.
Y hay gente que recomienda ajustar la dosis de acuerdo a la severidad y a la rapidez y magnitud de la respuesta. O sea, si el paciente tiene una enfermedad no muy severa, uno podría no usar dosis tan alta, y si a su vez el paciente se recupera rápidamente, podría tender a bajar más rápido que lo contrario. De manera que hay también una cierta tendencia a hacer un tratamiento adaptado a cada paciente, cosa que a nosotros nos molesta mucho porque nos gusta más cuando nos dan una receta que cuando tenemos nosotros que decidir pequeñas variantes. No sé si me porté bien en el tiempo. Gracias.